Con nosotros el ex congresista Ernesto Gamarra Olivares. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Nicolás. Tenemos algunos temas puntuales para hablar, pero el primero es una denuncia que tú tienes sobre algo que está ocurriendo en el Poder Judicial y que es increíble. Sí, es un caso de usurpación de un terreno y de una orden de captura que no se ejecuta, ¿no? Ojalá fuera un terreno. Es la usurpación, la apropiación de 2 inmuebles en Miraflores, mediante la falsificación de un poder otorgado en Lircay, Huancavelica, una notaría de Lircay, Huancavelica. Con ese poder falso vinieron a Lima y le donaron las propiedades a un ciudadano australiano, argentino, nacionalizado australiano, que al día siguiente de recibir las donaciones se fugó del país. El único preso en todo este asunto... O sea, esto era una propiedad de un peruano, son 2 propiedades de un peruano que vive en Estados Unidos hace muchos años, Jorge Aparicio Segarra. Él alquiló estas propiedades mientras vivía en Estados Unidos y resultó que un día se entera que le habían falsificado un poder en Huancavelica y que con ese poder habían donado las propiedades a este australiano. El único preso, Nicolás, por todo esto, es un chofer de taxi que tuvo la desgracia de que le tomara la carrera un policía al que él conocía, un policía en actividad. Le pidió su DNI, sacó copia y con todo eso armó toda una tramoya de falsificación de documentos y de donación en notarías en Lima. Y con eso transfirió la propiedad a este australiano, argentino, nacionalizado australiano, Enrique Ríos. O sea, pero qué cosa increíble. De repente este hombre descubre desde Estados Unidos que sus 2 propiedades ya no eran suyas, que se las habían quitado. Y de pura casualidad. ¿Por qué? Porque habían querido vendérselas a otro. Y entonces este otro tuvo la precaución de ir a los registros públicos y vio que Jorge Aparicio ya no era el propietario, sino era el australiano. Entonces le mandó una carta notarial a Aparicio protestando. ¿Cómo me quieres vender si ya no es tuya? Así se entera Aparicio que le habían quitado sus inmuebles. Pero aparte de la lentitud de los procesos judiciales y lo torcido que estos son, hay un problema de la captura de uno de los que ha tramado todo esto. Porque detrás de esto, alguien que es capaz de montar una operación que pasa por Lircay, por falsificar un poder, por tramitarlo en notaría, es decir, esto es un procedimiento, digamos, sofisticado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es una organización. Incluso desde Australia han vendido las propiedades a una empresa australiana. Y esta empresa australiana en el Perú ha querido inscribir las ventas, cosa que no ha podido. Entonces han iniciado un proceso judicial contra los registros públicos que no ha querido inscribir porque están en un proceso penal todo involucrado. Y este proceso, curiosamente, que han iniciado contra registros públicos para que inscriba la propiedad, Nicolás, presenta la demanda el día 15 de enero de este año. ¿Y sabes cuándo es admitida la demanda? El día 17 de enero, a los 2 días. Y bueno, claro, tú no estás familiarizado con esto, pero para la gente que conoce del mundo judicial, sabe que es imposible que te admitan una demanda de esta naturaleza en 2 días. Este es el 4º juzgado contencioso administrativo. Pero además hay un sujeto con orden de captura, con condena a 6 años de prisión, que está usurpando una de las propiedades y que la policía no captura. Este es el señor César Chávez Álvarez, que anda por calles y plazas, incluso vendiendo o tratando de vender, sorprendiendo a otra gente con las propiedades. Y la policía, bien gracias, no lo captura, Nicolás. Pero tiene una orden de captura y todo el mundo sabe... Tiene 3 órdenes de captura. Incluso tiene hasta una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y sigue circulando como si no pasara nada. Yo le he dado a la producción la foto de este sujeto, no sé si la tienen para sacarla, pero esto... Sí, está ahorita, yo no sé si podemos mostrar... Ese es el señor Chávez Álvarez, que está libre. Y el que está preso
es el chofer. Ese taxista Rojas. cuya identidad fue usurpada también. ¿no es Usurpada, porque el tipo no sabía para qué le pedían el DNI, lo hicieron firmar el poder y después lo hicieron firmar en una notaría la donación de esos inmuebles. O sea, el taxista terminó propietario del No, porque los donó. El propietario es un es una cosa australiano. para no creer. Eso es para no... Ahora, por eso, ahora justamente que estábamos hablando de este tema de que la corrupción no solo consiste en meter presa a la gente que nos haya robado, sino que en modificar todas aquellas prácticas y sistemas que permiten que se reproduzca, ¿no es cierto? O sea, hemos hablado tanto del caso Orellana y de cómo se ha manipulado, ¿no es cierto?, con propiedades, cómo se han hecho usurpaciones, usando notarías, usando registros públicos. O sea, eso sigue funcionando. Pero, Nicolás, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Prado, no sé si tú recuerdas, mencionó que como en el Callao, habían 12 organizaciones en otras regiones del país. Quiere decir que estamos la mitad del Perú, cuando menos, en manos de autoridades del Poder Judicial corruptas como se ha comprobado en el Callao, y no pasa nada. Porque aparte del Callao, las primeras escarceos que ha habido, después no ha habido nada más. ¿O tú sabes de algún otro lugar del Perú donde las hayan destituido vocales, jueces, y se haya hecho una campaña como la que se ha hecho en el Callao? En ningún otro lado. Es más, nosotros estamos viendo, Nicolás, el espectáculo que me parece muy útil de los procesos judiciales, ¿no es cierto?, a través del canal del Poder Judicial. Pero solamente vemos quizás lo bueno, pero no vemos los cientos o miles de casos en donde no se aplica la justicia, sino todo lo contrario. Se mete presa gente inocente o se deja en libertad culpables. Yo te pregunto, Nicolás, ¿cómo explicas tú que el señor Moreno esté en libertad cuando ya está comprobado que ha recibido millones de dólares de Odebrecht y una persona como el señor Figari esté con 36 meses de prisión por supuestamente pertenecer a esta organización de la que forma parte Keiko Fujimori? O sea, hay una disparidad, ¿no es cierto? O cómo la secretaria de esta organización está con 36 meses de detención domiciliaria, al igual que el señor Atala, que ha recibido en sus cuentas, tal como está comprobado, miles o millones de dólares. Entonces hay una desproporción. Lo que es en la increíble es aplicación el de la caso justicia. de Jessica Tejada, ¿no es cierto? Es la pareja de Jorge Cuba, su firma aparece en un documento que es usado para abrir una cuenta, para pretender abrir una cuenta, y la señora está presa, y es el eslabón pues, menos importante de la cadena de la corrupción en el caso de la línea 1 del metro, ¿no es cierto? Así y es. en todo caso su relación de pareja la pone en una condición, en alguna medida de protección, ¿no es cierto? Es decir, por los móviles que podrían haberla llevado a prestar su firma o lo que fuera. Pero no tiene lógica que ella esté presa y que el ministro no esté preso, que el presidente, que es cierto que era el promotor de ese proyecto, según los testimonios, tampoco. O sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene lógica. A mí me o sea, parece... pagan los ¿no es cierto? Ahí no escuchaba a nadie rasgarse las vestiduras por la prisión preventiva de Jessica Tejada. Efectivamente, efectivamente. No existe Jessica Tejada. Y sin embargo, hay casos muy clamorosos de gente que está, bien, gracias, libre, ¿no es cierto? No hay razón para no reconocer el gran trabajo que está haciendo el fiscal Pérez y el juez Concepción Caruancho, que pueden, por supuesto, cometer algunos excesos, pero en medio de todo es lo que quisiéramos de los demás jueces y fiscales en todo el país, cosa que no está ocurriendo. Hay casos... y por el otro lado, Nicolás, ya que tú estás hablando del tema, yo te quisiera mencionar un caso que lo conozco porque lo viví de cerca. El año 2001, cuando yo estuve en San Jorge, conocí a Javier Revilla. De la Caja de Retiro Militar de la Policial. Caja de Pensión Militar Policial. Javier Revilla, en 2018, sigue preso en el penal de... 17 años después. El penal de Castro Castro.
pero es el único de la Caja, donde se cometieron, por supuesto, graves irregularidades, que está preso. Es el único. Y supuestamente él era, no supuestamente, él era el gerente general, pero él no tenía atribuciones porque todas las atribuciones las tenía el Consejo Directivo. De tal manera que para hacer algo él tenía que pedir autorización a este Consejo Directivo integrado por militares, ¿no es cierto? Marina, aviación, ejército, policía. Ninguno está preso, solamente él. 18 años o 17 años. Yo vi uno de los cargos que era increíble, porque él como manejaba el Hotel Las Américas en esa época como una de las propiedades de la Caja, y adquirieron un local que era una zapatería. Digamos que el valor comercial del metro cuadrado de la zapatería era 600, pero tuvieron que pagar 1000. Y que eso se consideraba una... O sea, eso ocurre normalmente por el valor de oportunidad. O sea, tú puedes tener una propiedad que vale una determinada cantidad, pero que si a ti no te da la gana de venderlo y el otro lo necesita desesperadamente, o sea, el precio ya no varía por esas condiciones particulares. Pero más allá de eso, ¿cuántos años estuvo Revilla como el caso del general Rivero? Que más allá de las responsabilidades que haya tenido, no, ha estado, ¿qué? 10 años, 11 años. Rivero Lazo, te refieres. Claro, ha estado preso sin sentencia. Sí. Y nadie dijo nada. Pero, pero es que son cosas que no podríamos aceptar como razonables. En el caso de Revilla hay algo más. Él, por ejemplo, está acusado de colusión. La colusión es ponerte de acuerdo con alguien para perjudicar a esta institución de la Caja. Pero resulta que los supuestamente coludidos con él nunca han estado presos. O sea, los empresarios privados. Está preso él por haberse coludido con alguien, y eso con los que se coludió no están presos, solo pero él. Él sí, hace 17 años, 16 años está preso. Y tú cuando dices, pero 16 años, ¿qué? ¿Es un asesino serial? ¿Violador? De niños. ¿Qué delito tan grave puede tenerte tantos años en la cárcel? O la pregunta al contrario es, ¿cómo hay gente que comete delitos mucho más graves y tú ves que a los 2 o 3 años están sueltos en plaza? O como el caso que te estoy contando de Jorge Aparicio, víctima de esta gente que está en libertad y sigue haciendo de las suyas y no pasa nada. Acá nosotros nos hemos centrado quizás mucho en el tema del Poder Judicial, pero también hay que echarle el ojo a la Fiscalía, Nicolás, donde se cometen demasiados abusos, más que por omisión, que por comisión por omisión, porque las Fiscalías muchas veces no denuncian lo que debían denunciar y eso queda en el olvido, queda archivado en una Fiscalía y nadie más conoce estos asuntos, ¿no? Y cuánta gente inocente sigue en prisión a causa de estos pero lo de jueces. Revilla resulta increíble porque, es decir, él se ha coludido y él era parte de una organización donde las decisiones no las tomaba él, sino las tomaba, ¿no es cierto?, el Consejo Directivo. El Consejo Directivo. Ninguno de los miembros del Consejo Directivo está preso. Él se coludía con privados para perjudicar a la Caja. Ninguno de los coludidos está preso, solo él. Sí. Y 17 años, o sea, no tiene sentido, pues no tiene lógica. Sí. No tiene pies ni cabeza. Bueno, ahora, pero tiene sentencia, porque hay... ¿no? Sí, tiene sentencia que está por cumplir, pero es lo mismo que te cuento del caso de este chofer de taxi, Andrés Rojas Goñi, condenado a 5 años de prisión, preso en el penal de Lurigancho, y todos los que lo utilizaron, le pidieron los documentos, falsificaron el poder, hicieron la donación, se coludieron los abogados, etcétera, libres. Y este hombre preso, porque claro, como decía el obispo Romero, ¿no es cierto? La justicia es como las serpientes, muerde a los que no tienen zapatos. Es decir, al que no tiene recursos para defenderse, lo mandas a la cárcel a pudrirse. Muchas gracias a Ernesto Gamarra por estar con nosotros y que nos obligue esto es un reto en realidad, porque por ejemplo ahora que hemos estado discutiendo lo del referéndum, se va a elegir la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? El Consejo Nacional. ¿Y quién va a elegir una comisión? ¿Quiénes son parte de esa comisión? Entre otros, el presidente de la Corte Suprema que está a punto de ser cambiado, ¿no es cierto? Sí. Se va a elegir ahora un nuevo... Pero, ¿y qué garantía tenemos? Bueno, ¿no es cierto? ¿Qué garantía tenemos? ¿No? Mejora un poco
el sistema que teníamos, Nicolás, porque el sistema que se tenía había sido capturado por las universidades. No, claro, cualquier cosa mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura, pero hay que ajustar... Que no es solamente el último de los consejos, porque los consejos anteriores, salvo excepciones, también tenían gente que hacía de las suyas. ¿Ah? No sé si tú recuerdas, pero en el gobierno de Fujimori hubo una arremetida contra el Consejo Nacional de la Magistratura que los obligó a renunciar, les quitó facultades. Ese quizás fue el mejor Consejo de la Magistratura. Claro, y fue el punto de quiebre, ¿no es cierto? El de Rodríguez Iturri, a quien nunca se le ha rendido el homenaje que merece ese hombre, porque era un hombre incorruptible, que cuando se cambiaron las reglas de juego del Consejo, en el gobierno de Fujimori, él renunció. Y luego fue deteriorándose cada vez más el Consejo hasta que terminó en lo que hemos visto.